Con este nuevo método vas a ser capaz de generar cientos de dólares al día de forma muy sencilla y sin invertir ni un solo centavo. Estate muy atento porque te voy a explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para que puedas empezar a generar dinero desde hoy mismo. Quédate hasta el final del vídeo, ya que además te voy a enseñar una alternativa para multiplicar tus ganancias. No te olvides de suscribirte y empecemos. Paso número 1. Vamos a entrar en la web de Google News y lo primero que vamos a hacer va a ser ir aquí abajo en esta sección donde pone lengua y región y vamos a hacerle clic. Y nos vamos a asegurar de que tenemos el idioma inglés de Estados Unidos. Si tenemos español, simplemente iremos aquí abajo, elegiremos el inglés y haremos clic en Update. No te preocupes porque con este método no hace falta que sepas inglés, simplemente necesitamos esta página en inglés y después ya verás por qué. Una vez que ya lo tenemos configurado en inglés, vamos a ir aquí a la izquierda, donde están todas las categorías y vamos a elegir la categoría de salud. Y una vez aquí vamos a ir a la subcategoría de nutrición. Aquí nos vamos a encontrar un montón de noticias de diferentes medios, todas relacionadas con la nutrición. Y lo que debemos hacer es buscar una noticia que sea interesante e impactante. Por lo tanto, vamos a pasar aquí un rato buscando una noticia interesante, como por ejemplo esta que aparece aquí al principio, en la que pone 9 formas donde las bananas pueden ayudarte a perder peso. Esta parece una buena noticia de nutrición, así que vamos a hacerle clic y nos abre el artículo donde aparece la noticia entera. Una vez que ya hemos elegido nuestra noticia, lo que debemos hacer es empezar a copiar párrafos de la noticia. Para ello simplemente vamos a elegir unos cuantos párrafos, los seleccionamos y hacemos clic derecho, copiar. Paso número 2. Ahora vamos a entrar a esta página web, la cual es Spinbot, y aquí arriba donde aparece un recuadro de texto, vamos a hacer clic derecho, pegar. De esta forma vamos a pegar los párrafos que habíamos copiado previamente en la página de nutrición y vamos a hacer clic en No soy un robot. Una vez que nos aparece el tic, hacemos clic en Go. Y aquí abajo nos aparecerá el texto totalmente espineado. Esto lo que hace es coger algunas palabras del texto e ir cambiándolas por sinónimos. De esta forma lo que conseguimos es tener un texto totalmente único como si lo hubiéramos escrito nosotros. Por lo tanto, ahora lo único que tenemos que hacer es copiar todo este texto de nuevo. Hacemos clic derecho, copiar. Y lo vamos a pegar en Google Docs. Aunque también nos puede servir Word o cualquier otro gestor de textos. Ahora deberemos hacer lo mismo con los siguientes párrafos del texto hasta que tengamos todo el artículo completamente espineado y copiado al completo en nuestro Google Doc. Una vez que ya lo tenemos completo, iremos a Archivo, Descargar y lo podremos descargar en .doc, .pdf o .txt. Paso número 3. Ahora nos dirigimos a Eating Well, la cual es una página de salud y nutrición, y aquí tenemos la guía para los escritores. Aquí podemos leer un poco las normas y todo lo relacionado a esta página. Si queremos leerlo más fácilmente podemos incluso hacer clic derecho, traducir al español, y lo podremos leer sin ningún tipo de problema. Si vamos un poco más abajo podremos ver el dinero que pagan, y en este caso vemos que pagan hasta $1 por cada palabra que escribamos. Por lo tanto, si volvemos al artículo donde estábamos copiando, podemos ver cuántas palabras tiene, simplemente seleccionando todo el texto. Y ahora podemos ir a una página donde nos cuenten las palabras y hacer clic derecho, pegar, y hacemos clic en contar. Como vemos, este texto tendría 269 palabras, por lo tanto podríamos estar ganando $269 si nos compran el artículo. Una vez que ya sabemos esto, vamos a intentar vender nuestro artículo. Vamos a volver a la página de Eating Well y aquí arriba vamos a encontrar un correo electrónico. Lo que debemos hacer es seleccionar este correo electrónico, hacer clic derecho, copiar y ahora vamos a ir a nuestro Gmail o gestor de correo electrónico. En el destinatario vamos a poner el correo que nos aparecía en la página y en asunto tenemos que poner lo que nos ponen aquí. Eating Well Magazine Pitch. Lo copiamos y lo pegamos en asunto. Y como nuestro artículo es de nutrición, vamos a poner aquí nutrición en inglés, siempre en inglés. Si no sabemos ponerlo en inglés, iremos al traductor de Google y lo traduciremos de español a inglés. Una vez hecho esto, aquí deberíamos escribir un pequeño párrafo describiendo nuestro artículo y por qué pensamos que les puede interesar.
Para ello entraremos en el traductor de Google y aquí elegiremos traducir de español a inglés y empezaremos a redactar nuestra carta, donde les explicaremos de qué va nuestro artículo y por qué les podría interesar. Una vez hecho esto, copiaremos el texto en inglés, volvemos a nuestro gestor de correo electrónico y lo pegamos. Adjuntaremos también nuestro artículo en formato .doc, txt o pdf y ya podremos enviar el correo y solo deberemos esperar la respuesta que nos llegará dependiendo del trabajo que tengan, dependiendo también del volumen de gente que esté enviando artículos, pues podría tardar entre unas cuantas horas o unos cuantos días. Una vez que nos respondan el correo electrónico, en caso de que les interese el artículo, nos preguntarán el método de pago por el cual queremos que nos paguen por nuestro artículo. Ahí podremos elegir PayPal, transferencia bancaria, Payoneer o el método que queramos. Y ahora vamos con el método alternativo, el cual había prometido al principio del vídeo. Esta es otra página a la que podemos enviar nuestros artículos, la cual se llama Sierra Club y sería prácticamente lo mismo que con la primera página. Aquí nos van a poner una guía de las normas de la página y cómo podemos enviar nuestros artículos. Aquí nos ponen que, por ejemplo, para los artículos esta página suele pagar unos $350 por cada artículo, así que también está bastante interesante. Un poco más arriba, donde pone How to Submit, vamos a ver el email. En este caso, el email para enviar nuestros artículos sería este que aparece aquí, donde simplemente deberemos cambiar el dot por un punto, el @ por un arroba y este dot por otro punto, lo cual una vez cambiado quedaría así. Haríamos lo mismo que antes, simplemente cambiaremos el correo electrónico de antes por este nuevo. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta es que esta página no admite artículos de nutrición. En esta página, en vez de irnos a nutrición, deberíamos ir a las secciones de ciencia. Aquí podríamos buscar artículos de ciencia y tecnología. De esta forma ya tendríamos dos páginas, donde en la primera podríamos enviar artículos de nutrición y en la segunda podremos enviar artículos de ciencia y tecnología, haciendo exactamente los mismos pasos. Esto es un método bastante lucrativo de ganar dinero por internet y que poca gente está utilizando, ya que es un método bastante nuevo. Así que aprovéchate y ponlo en práctica antes de que empiece a usarlo mucha gente. Espero que este método te sirva, espero que lo pongas en práctica y que empieces a ganar mucho dinero por internet. Si el método te está funcionando o tienes cualquier tipo de duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios y te responderé lo antes posible. Esto ha sido todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente.